Buenas noches, amigos. Como siempre, todos los miércoles en la noche en este espacio de noticias de astronomía, ciencias y tecnología. Vamos a comenzar con dos temas bien fresquitos. Uno es que para todos, Alejandro, bienvenido, buenas noches. Para todos los que tengan interés en ver el famoso cometa Tsuchinchan Atlas, está siendo visible ahora justo cuando se pone el sol. Ángel, bienvenido desde Colombia, buenas noches. El cometa está visible después que se pone el sol. Bien, por un breve tiempo, o sea, está bien bajito en el horizonte. Aquellos que quieran verlo, tienen que buscar un horizonte lo más limpio posible, lejos de las luces de las ciudades, sobre todo cerca de donde vas a estar observando y en la zona del horizonte hacia la cual vas a observar, que es el oeste. ¿Bien? Entonces, una vez que se pone el sol, vas a poder verlo con binoculares, con telescopios de aficionados, o puedes tirar fotos con el celular, por ejemplo. Yo aconsejo para todo este tipo de fotografía. Soraya, bienvenida, buenas noches. Como siempre, bienvenida. Para tirar fotos al cometa con el celular o con una cámara necesitan un trípode. Bien, usan un trípode, apoyan, si es un celular, lo apoyan en el techo del automóvil o en una pared, de forma que no se mueva mientras tira la foto. Bien, los celulares modernos, los más modernos, tienen acceso a configuración manual de la cámara. Entonces puedes darle exposición de varios segundos, de 1 segundo, 5 segundos, 10, 15, ¿bien? Hasta 30. Entonces, no aconsejo darle 30 segundos, ¿no? Porque sale movido. Pero sí 5 segundos, si pueden subir también el ISO, el famoso ISO de la cámara, a 1600, pues puede ayudarles mucho y tomar exposiciones más cortas. Pone la cámara mucho más sensible. Entonces, va a estar visible por unos días todavía. Depende del clima que ustedes tengan. Aquí en la Florida hoy está totalmente nublado con el frente frío que entró. Mañana se supone que se despeje. Si se despeja, yo pienso después del trabajo intentar ir a tomarle una foto. ¿Sí? O sea, yo no he podido fotografiarlo todavía. El amigo mío Rolando sí, yo posteé la foto, le quedó excelente la foto que hizo, pero tuvo que ir casi hasta el lado de Okeechobee para poder tener un cielo relativamente despejado. Bueno, me imagino que aquellos que no lo vieron vayan a mirarlo cuando puedan. Yo hice una transmisión, pero está en el YouTube de SpaceX, está en todos lados, por todos lados hay repeticiones y diferentes ángulos del famoso lanzamiento de la Starship y del cohete superpesado de SpaceX, que fue todo un éxito, sobre todo la parte de la captura del cohete, que eso erizó los pelos de todo el mundo, ¿no? Fue increíble, todavía yo lo veo y me resulta increíble, ¿no? O sea, le salió también de la primera vez, cosa que es, vamos a decir, sumamente difícil en cohetería. Las primeras veces en cohetería casi siempre tenemos una explosión, ¿no? Pero realmente le salió perfecto. Entonces, ahora, bueno, lo que le queda es seguir probando, mejorando todo. El cohete, si se fijan al final del video, justo antes de la captura por parte de los brazos de la torre, al cohete se le desprendieron algunos pedazos y cosas por el estilo, ¿ok? Tienen que chequear eso. Sí, lo vimos todos juntos, ¿verdad, Carlos? Eso fue excelente, tremenda experiencia, increíble, increíble. Bueno, vamos a comenzar entonces con las noticias, las propiamente hablando. Se lanzó el día 7 la misión ERA, la misión espacial ERA. ¿Bien? Esta es una misión, es un satélite que va a ir al encuentro del mismo asteroide doble, dicho sea de paso, que fue golpeado por la sonda DAR de la NASA hace, ¿cuánto? Casi 2 años atrás ya. ¿Recuerdan aquella famosa misión que iba a impactar contra la Luna un asteroide para ver si la desviaba y toda esa serie de cosas para tratar de tener una idea de los famosos sistemas que no existen, ¿no? De protección planetaria contra asteroides? Bien, esta misión ERA, que es de la Agencia Espacial Europea, va a ponerse en órbita alrededor de este asteroide doble y va a hacer un mapeo de la Luna particularmente, que fue la que resultó impactada por la nave DART de la NASA, para tener una idea del tamaño del cráter, de todas las condiciones que cambiaron en la superficie del asteroide. Entonces, esta es una misión sumamente importante para, en un futuro, tener una mejor idea de cómo nos vamos a proteger si viene un asteroide grande en rumbo de colisión con la Tierra. Entonces, esta misión, por supuesto, los resultados van a demorar un poco. O sea, se lanzó ahora, va a demorar, creo que poco más de un año. A ver si dice por aquí cuánto es que va a demorar en llegar. A ver.
Bueno, se perdió el dato. No está el dato aquí en este artículo. Pero normalmente estas misiones deben durar unos 5 años en total, ¿no? Entre una cosa y otra. Así que cuando lleguemos, dicho ese paso, aquí tengo la página de Wikipedia que la había abierto. Así que se lanzó el 7 de octubre. A ver cuándo es que debe llegar. Marzo del 2025. O sea, va a demorar un año prácticamente. Bien, va a ser el paso más cercano. O sea, menos de un año. Sí, efectivamente, es unos meses. Bueno, es que el asteroide también es un asteroide relativamente cercano a la Tierra, ¿no? Didymos. El asteroide Didymos. 65.803. Número 65.803. Así que nada, para aquellos que estén interesados en este tema de los asteroides, que vamos a tocar hoy varios temas al respecto, busquen la base de datos de la Unión Astronómica Internacional, lo que se llama la sección de planetas menores, de cuerpos menores, y allí hay toda una lista de decenas de miles de asteroides con nombre, y hay todo tipo de nombres ahí. Los Beatles, Habana, y por ahí para allá todo lo que no se imaginan, ¿no? Músicos, científicos famosos, hay de todo. Dioses y de todo metido ahí. Entonces, esta misión va a ser interesante porque vamos a tener una imagen posterior al impacto y esto nos puede ayudar mucho a tener una idea para un caso futuro. Bien, también hubo una misión de la NASA hace poco para traer muestras del asteroide Venus. ¿Verdad? ¿La recuerdan? Que también fue una noticia todo el aterrizaje de la cápsula y después trataron de abrir la cápsula y no se lograba con las herramientas que había dentro de la cajita sellada para abrir la cápsula. Habían 2 tornillos que no querían abrirse, ¿no? Y que al final lograron abrirse en esta misión llamada Osiris Rex, se llamaba la misión, al asteroide Bennu, con doble N, B-E-N-N-U, Bennu. Entonces, lo que están hablando aquí en este artículo es que los científicos han propuesto analizar, o sea, están analizando los datos de la órbita de la nave cuando estuvo dando vueltas alrededor del asteroide, y lo que quieren hacer con estos datos es tratar de averiguar si existe una quinta fuerza fundamental en el universo. Imagínense ustedes, o sea, este es un resultado, o sea, cualquier resultado que se obtenga ahí, los datos que están usando, no se esperaba que se usaran para esto. O sea, a veces los científicos proponen una cosa, se hace un experimento de un tipo cualquiera y después llega otro grupo de científicos y los datos que se obtuvieron les sirven para otra cosa. ¿Bien? Entonces, eso sucede todo el tiempo. ¿Bien? Particularmente este tema de las fuerzas fundamentales de la naturaleza, recuerden que son 4. ¿Bien? La fuerza fuerte, la fuerza nuclear fuerte que actúa en el núcleo del átomo, la fuerza nuclear débil que es encargada de ciertas, ¿cómo decir? Descomposiciones de elementos químicos, la fuerza electromagnética y la fuerza gravitacional. Que dicho sea de paso, la fuerza gravitacional es la más débil de todas. Entonces, hace tiempo, hace ya un par de años que se viene hablando de la posibilidad de una quinta fuerza fundamental de la naturaleza que todavía no hemos descubierto, pero que anda dando vuelta por ahí que pudiera existir. Entonces, lo que están analizando estos científicos es si hay variaciones en la órbita de la nave que pudieran indicar que hubiera una quinta fuerza. Imagínense, esto requiere mediciones de muy alta precisión como las que se hicieron con esta nave. ¿Bien? Porque precisamente parte de los objetivos, o sea, cuando usted lanza un satélite al espacio, una de las cosas que mejor se sigue es su posición, con la mayor precisión posible. No solo para rectificar que su órbita sea la correcta y después de ajustes de órbita para que los ajustes sean los adecuados, sino también para analizar otras cosas. O sea, hay descubrimientos, por ejemplo, cuando los soviéticos lanzaron el Sputnik 1, el primer satélite aquel que voló en el 57, en octubre del 57, que puso los pelos de punta acá en los Estados Unidos y todo eso. Bueno, ellos después lanzaron otros satélites, pero dentro de todos los lanzamientos que hicieron, ellos comenzaron a recibir señales de un campo de radiación elevado, pero no le hicieron mucho caso. Sin embargo, los norteamericanos, cuando lanzaron sus primeros satélites, detectaron eso, lo analizaron, y un científico llamado de apellido Van Allen, bien, se dio cuenta que eso era unos cinturones de radiación que tenía la Tierra. Y entonces ahora esos cinturones de radiación se llaman Van Allen. O
O sea, tienen un nombre de un ciudadano norteamericano, de un científico norteamericano y no de unos soviéticos. Porque los soviéticos no se interesaron en eso. Entonces, realmente, cuando se lanza una nave al espacio, un satélite, siempre, Darío, bienvenido, buenas noches, siempre hay oportunidades de hacer experimentos extras. Que lo único que depende es de la creatividad de los científicos. ¿Okay? Así que vamos a ver cómo termina esta historia, ¿no? O sea, hasta ahora esto pudiera cambiar los modelos de la física, incluyendo el famoso modelo estándar de la cosmología, que nos dice cuál es la historia del universo y cómo será su comportamiento en el futuro. Entonces, sí se descubre esta quinta fuerza de la naturaleza, ¿bien? Que no se ha descubierto hasta ahora. Bien, hemos descubierto, y aquí tengo dos artículos que cubren el mismo tema, pero es sumamente interesante. Al oeste de la costa de África, particularmente de Guinea y Guinea-Bissau, se ha descubierto un cráter de impacto bajo el mar, en el fondo del Océano Atlántico, bien, pero relativamente cercano, o sea, no está muy profundo. Creo que la profundidad son 600 metros. 300 metros, exactamente. 300 metros. Bueno, la cosa es que este cráter, voy a darle algunos datos, pero lo más interesante de este cráter es que, por supuesto, bueno, que no se conocía. Se descubrió, a veces se descubren casi por casualidad estas cosas, ¿no? Pero está en el fondo del Océano Atlántico, cerca de África, cerca de la costa de África, y todos los datos indican que este cráter surgió hace 66 millones de años atrás. O sea, el objeto que lo creó, que impactó con la Tierra en ese lugar, fue hace 66 millones de años atrás. ¿Le suena conocido a esa cifra? 66 millones de años. El famoso asteroide de Chicxulub, que cayó aquí en Yucatán, en lo que es Yucatán ahora, hace 66 millones de años, y que es toda la historia de que extinguió los dinosaurios y todo eso. Bueno, ahora resulta que pudiera ser que ese no era un asteroide solitario, sino que pudiera ser un asteroide doble, ¿sí? O que viniera acompañado con otro cercano. Entonces, este cráter tiene 9 kilómetros de diámetro, ¿bien? A 300 metros de profundidad en el océano. Del Pozo, mi hermano, bienvenido. Buenas noches desde Cuba. Entonces, la cosa es que este es un cráter más pequeño, ¿bien? El que mató, entre comillas, ¿no? Porque ya sabemos que el famoso choque del asteroide de Chicxulub no fue la causa fundamental de la extinción de los dinosaurios. O sea, los dinosaurios ya se estaban extinguiendo cuando cayó el asteroide. ¿Verdad, Pozo? Bueno, pero este asteroide de Chicxulub, el cráter tiene 200 kilómetros de diámetro. Bien, y si mal no recuerdo, no sé, el dato exacto en millas no estoy seguro, pero debe ser como 120 millas aproximadamente. Entonces, eso está enterrado, por supuesto, en sedimentos y un montón de cosas, y se descubrió precisamente por casualidad en unas perforaciones de petrolera, ¿no? Pero ahora, este nuevo cráter ha sido descubierto porque como está en el fondo del mar, ¿sí? Se ha preservado mejor que si estuviera sobre tierra. Aquí, los cráteres que quedan, a excepción del cráter de Arizona, el cráter Meteoro de Arizona, la mayoría de los cráteres que hemos identificado en la superficie terrestre están erosionados, están distorsionados y a veces muy escondidos. ¿Okay? Entonces, este que está aquí en la costa de África se descubrió en el año 2022, o sea, ya hace casi un par de años. ¿Okay? Entonces, esta es una depresión que inicialmente no estaban seguros los científicos de que fuera un cráter de impacto hasta que se realizaron una serie de pasos con instrumentos más sensibles, ¿no? Pero se ha hecho un paso ahora, un estudio de alta resolución de 3D, de data sísmica en 3D, ¿bien? Que le llaman un sistema TGS, una compañía que trabaja en este tipo de escanes de 3D. Y entonces, dicho sea de paso, hay alrededor de 20 cráteres confirmados que parece que están submarinos, ¿no? Entonces, cráteres de impacto estamos hablando. Entonces, la cosa es que este cráter, se pensaba que originalmente este cráter fue causado por un asteroide de 400 metros de ancho o de largo, porque pudiera ser en forma de patata. Entonces, ahora, con los nuevos datos, parece que es un poco más grande, entre 450 y 500 metros. Entonces, la historia, dicen que este venía con un ángulo bastante inclinado. Dicho sea de paso, el de Chicxulub creo que venía también bastante inclinado, entre 20 y 40 grados desde el noreste,
o sea, de la dirección de África prácticamente, Europa, ¿no? Para golpear en esa zona. Entonces, el asteroide se suponía que venía a 20 kilómetros por segundo. O sea, eso es 72,000 kilómetros por hora. No sé cuánto, o sea, recuerden, los científicos generalmente trabajan con kilómetros, ¿no? No en millas, unidades métricas. Y entonces han logrado tener una idea de cómo se generó este cráter, cómo fue el impacto, ¿no? Y por supuesto, generó un terremoto de magnitud 7 en toda esa zona, un tsunami que hablan, a ver si por aquí está el dato del tsunami. Bueno, lo tengo creo que en el segundo artículo. Déjenme abrirlo porque este otro está un poquitico más completo. Pero lo importante, ¿bien? El tsunami creo que era como de 800 metros de altura. ¿Okay? O sea, y afectó a una zona en el océano de unos 22 kilómetros de diámetro, este impacto. ¿Okay? Esto quiere decir entonces que además del impacto que cayó, lo que no estamos claros es si fue exacto o cayó casualmente en las cercanías, ¿no? O sea, en el sentido del tiempo. O sea, si fue hace 66 millones de años, coincide con el de Chicxulub, pero puede haber caído, no sé, unas semanas después, un mes después, un año después, y no tenemos todavía forma de confirmar eso, ¿no? Si fueron exactos en el tiempo o si hubo una pequeña diferencia. Bien. Entonces, aquí están los datos en pies para aquellos que están en los Estados Unidos. Renata, bienvenida, buenas noches. Por lo menos 1.300 pies de largo. Bien. Entonces, dicen que la bola de fuego que se vio en el cielo era entre 24 y 25 veces más brillante que el Sol, generando una explosión que fue 1,000 veces más larga que la erupción del volcán Hunga Hunga. ¿Recuerdan? El del Pacífico. Bien, 1,000 veces más grande que ese. Así que generó un terremoto de magnitud 7 en toda esta zona, generando un tsunami enorme. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Bueno, imagínense si los dinosaurios recibieron no uno, sino 2 impactos. La cosa, aquí tengo un artículo que dicho sea de paso lo busqué, no sé si está a continuación del otro, que narra un poquito de la situación que ocurrió al día siguiente, o sea, en el día del impacto y al día siguiente, ¿no? ¿Qué sucedió en el planeta Tierra posterior a ese impacto? Bien. El tema de los asteroides, tengo, como les dije, hay unos cuantos artículos hoy. Hay una lluvia de meteoros que se llama las Táuridas, ¿bien? Que parecen, o sea, el nombre de las lluvias de meteoros se les pone porque es de la zona donde parece provenir el llamado radiante. O sea, cuando tú te pones a observar una lluvia de meteoros, todos parecen provenir de un punto específico en el cielo. ¿Bien? Entonces, en dependencia de eso es resultado de la combinación de la dirección de la Tierra, de la dirección de movimiento de la Tierra, de la rotación y también de la velocidad de todo ese material que viene chocando con la Tierra, ¿no? Entonces, la Táuridas está generada por el llamado cometa Encke, que son unas lluvias de meteoros que suceden entre octubre y noviembre. ¿Bien? Entonces, lo interesante de esto es que habían ideas, o sea, se sospechaba, y vamos a explicar cómo es que funciona este tema de las lluvias de meteoros, ¿okay? Porque están los meteoros esporádicos, que es lo que usted sale al campo un día y de momento ve una estrella fugaz y dice, bueno, vi una. ¿Okay? Pero cuando hay una lluvia de meteoros, usted ve muchas proceder de un punto determinado en el cielo. ¿Okay? Y eso sucede porque esos son restos, generalmente son restos de un cometa. O sea, el cometa cuando pasa, se mueve a través de su órbita, va dejando un montón de restos atrás. Entonces se forma como una especie de tubo en el espacio sideral, se forma una especie de tubo lleno de restos del cometa. Cuando la Tierra en su movimiento por la órbita encuentra ese tubo de restos de materiales, eso penetra en la atmósfera y es lo que genera la lluvia de meteoros. ¿Sí? Entonces, los astrónomos sospechaban que dentro de esa zona de material generada por los restos del cometa pudiera haber varios pedazos que tuvieran más de 1 kilómetro de largo. ¿Sí? Y eso sí sería un caso feo para encontrarnos, ¿no? O sea, un pedazo de asteroide, un pedazo de cometa o lo que sea, que tenga alrededor de 1 kilómetro de diámetro, sí pudiera generar una catástrofe bastante grande. Pudiera borrar del mapa una ciudad, por ejemplo, ¿bien? O afectar toda una zona
bastante grande de un continente. Entonces, la cosa es que se ha hecho un estudio con telescopios sobre particularmente este cometa, los restos de este cometa Encke, ¿okay? Lo que es la lluvia de las Táuridas. Y han encontrado que hay menos material del que se imaginaban. Y particularmente estos pedazos que tengan 1 kilómetro o más de largo son mucho menos de lo que esperaban encontrar. Esa es una buena noticia. Eso quiere decir que tenemos menos posibilidades de ser golpeados por un pedazo que tenga 1 kilómetro de largo, ¿no? Y que pudiera ser realmente peligroso para nuestra civilización. Dicho sea de paso, o sea, con 1 kilómetro es algo que impactaría de forma bastante grande en la zona donde caería, pero no es un evento de extinción, ¿ok? No va a extinguir la humanidad, pero sí generaría un caos bastante grande en el planeta, ¿eh? Se requeriría mover a un montón de personas, pero montones, estamos hablando millones de personas de la zona donde pudiera caer el asteroide. Bien, este es el famoso caso, el resumen, un pequeño resumen de lo que sucedió el día que el asteroide cayó en Chicxulub. Bien, cuando estaban vivos todavía los dinosaurios, ¿no? Entonces, dentro de las cosas que pone como ejemplo, el cráter aquí dicen que tiene 90 millas, realmente tiene un poco más, ¿okay? Debe tener como 120 millas de diámetro. Entonces, esto cayó, repito, hace 66 millones de años. Nosotros en el tiempo que ha existido la humanidad no hemos sido testigos de algo así. Bien, si hubiera sucedido, nos hubiéramos enterado. Pero sí tuvimos el evento de Tunguska, ¿sí? Que era un pequeño asteroide posiblemente, o quizás un cometa, pero lo más probable es que haya sido un asteroide, que explotó antes de llegar a la Tierra. O sea, se desintegró, se desbarató antes de llegar a la superficie terrestre, ¿no? Pero generó una onda de choque que le dio la vuelta a la Tierra varias veces. ¿Sí? Entonces, aquí están explicando cómo es que ocurrió el fenómeno, el impacto como tal, ¿no? Entonces, dicen aquí que la roca que estaba debajo de donde ocurrió el impacto, o sea, ese asteroide viene a decenas de kilómetros por segundo, viene extremadamente rápido, ¿sí? Atraviesa la atmósfera rápidamente, porque este tenía entre 9 y 10 kilómetros de largo, ¿bien? Unas 7 millas. Atraviesa la atmósfera muy rápido, se calienta muchísimo, genera una onda de choque, pero eso termina chocando contra la superficie terrestre, ¿sí? En el momento del choque, toda esa energía se transforma en calor. Así que todo lo que hay debajo de donde se produce el choque, todo eso se evapora o se derrite. Si estamos hablando de roca, se derrite, parte de la roca se evapora, ¿sí? Una gran parte del cuerpo que impacta se evapora también, ¿sí? Entonces allí se genera un magma muy caliente, pero a la misma vez se va generando el cráter durante el impacto, ¿okay? Y ese cráter no es otra cosa que el material que estaba allí es excavado y es lanzado hacia afuera y hacia arriba a grandes velocidades. Una parte de ese material termina en órbita, ¿okay? Vamos a decir en órbita entre cometas. Sale fuera de la atmósfera o a gran altura y comienza a caer de nuevo. Durante el proceso de caída, ese material que ya estaba caliente de por sí, se calienta por rozamiento con la atmósfera. Así que tenemos una lluvia de material incandescente, de rocas y polvo y piedras incandescentes cayendo sobre prácticamente todo un hemisferio de la Tierra, que en este caso sería el hemisferio que llamamos occidental, ¿no? Entonces, ahora resulta que se ha hecho una perforación en el cráter de Chicxulub, pero muy cerca de lo que se llama el pico central. O sea, cuando usted tiene un cráter de impacto, si usted observa la Luna con un telescopio o con binoculares, va a ver que los cráteres tienen un pico en el centro. Bien, y ese es el rebote de la energía, ¿no? Vamos a decirlo así, de la energía del impacto. ¿Sí? Entonces, ese es el punto donde se ha hecho ahora esta perforación y se han sacado todos estos datos que estamos comunicando. ¿Sí? Entonces, dicen que en los primeros minutos y horas que siguieron al impacto, hubo una gran cantidad de agua que entró en el cráter que se formó. ¿Okay? O sea, porque esa zona no es como era ahora. O sea, ahora la península de Yucatán es tierra firme, etcétera, etcétera. Pero en esa época era o bien un mar muy bajo, que es lo más probable, bien, estaba sumergida esa zona. Entonces, cuando se creó ese cráter, inmediatamente se rellenó con agua y eso generó a su vez también un tsunami. ¿Okay? Ahí hubo varios sucesos a la misma vez. Entonces,
dice que esto movió al menos una capa de 260 pies de piedra derretida sobre la roca que ya se había acumulado allí producto del impacto. ¿Bien? Luego vino un tsunami, una ola que se reflejó, porque las olas, bueno, como onda se refleja, hacia el cráter. ¿Bien? Entró al cráter y esta a su vez arrastró un montón de grava, arena y restos de carbón de plantas y animales quemados, bien, en las primeras 24 horas del impacto. Entonces, esto desencadenó, la colisión desencadenó incendios forestales en todo el hemisferio, bien, quemó bosques que más tarde, por supuesto, una parte de ellos fueron también golpeados por el tsunami que se fue desplazando y cuyas huellas se han encontrado aquí, por ejemplo, cerca de los Grandes Lagos de Estados Unidos. Bien, o sea, el tsunami fue enorme, enorme. Bien, fue un muy mal día para estar vivo en la Tierra, ¿verdad? Muy malo. Entonces, ahora por primera vez tenemos una idea por esta perforación de todo el proceso que ocurrió, ¿no? Entonces, el pulso de calor que se generó, la onda de choque, el pulso de calor, dice que elevó las temperaturas a puntos insoportables a más de 900 millas de distancia del impacto. O sea, todo eso fue casi similar a una explosión atómica, ¿no? O sea, todo lo que estaba a 900 millas quedó quemado. ¿Ves? Así que ahí no había posibilidad de sobrevivir nada. Y también se generaron, o sea, fue expulsado hacia afuera porque la zona donde golpeó casualmente estaba rica en azufre. ¿Bien? Y se generaron una gran cantidad de sulfatos y sulfuros que se incluyeron, entonces se mezclaron con la atmósfera y con el vapor de agua y se generaron unas nubes que llovían ácido, para decirlo así. O sea, el resultado del impacto fue, bueno, a nadie le gustaría estar ahí. Vaya, no se lo aconsejo a nadie, ¿no? Entonces, dicen los científicos que si el impacto hubiera ocurrido en otro lugar, estamos hablando de una zona, por ejemplo, en un océano donde el agua fuera profunda, la extinción pudiera haber sido menor o no haber ocurrido en absoluto. Ahora, es importante aclarar porque este artículo quizás está un poco fuera de fecha, ¿no? Recuerden que la extinción de los dinosaurios, ahora sabemos, es la teoría más aceptada actualmente, que ya estaba en camino cuando el asteroide golpeó y luego el asteroide fue como el puntillazo, ¿no? Contribuyó mucho más a esta extinción. ¿Bien? Carlos Andrade menciona bueno, no sabemos si fue un cometa o un asteroide que golpeó la Luna en 1700, no recuerdo si fue en 1711 o no. Yo el otro día busqué eso y lo leí, no recuerdo ahora la fecha. Pero sí hubo un grupo de 4 o 5 monjes que fueron testigos de ese impacto contra la Luna. O sea, los impactos son normales, no es algo que sea fuera de lo normal. Lo que pasa es que nosotros hemos tenido suerte y no ha ocurrido uno grave durante la existencia de la humanidad. ¿Bien? Ahora, una cosa que sucedió después de este impacto, y aquí tengo otro artículo con esta noticia que hace un análisis y salió ahora este mes, bien, salió hace poco. Un análisis de las hormigas, estas hormigas que ustedes tienen que haber visto documentales de ellas, que les gusta cortar pedacitos de hoja y llevarlos a su cueva, a su madriguera. ¿Bien? Resulta que estas hormigas existen desde el golpe del asteroide, desde hace 66 millones de años. O sea, dicen estos científicos que han hecho un análisis de ADN de las hormigas. Dicho sea de paso, vamos a explicar. Ellas llevan los pedacitos de hoja a su caverna para alimentar a un tipo de hongo que es el que ellas usan para alimentarse. ¿Okay? Ellas no se comen las hojas, ellas se comen el hongo que crece en esos pedacitos de hoja. ¿Okay? Entonces, estas hormigas, aquí mencionan cuántas especies hay, pero dicen que esta relación simbiótica entre los hongos y las hormigas de este tipo comenzó a hacerse fuerte hace 66 millones de años, o sea, después del impacto del asteroide. Fíjense cuántas cosas cambiaron por un impacto de un asteroide. O sea, además de ser un tremendo desastre, hubo formas de vida que se aprovecharon de eso. Por supuesto, nosotros somos parte de eso. O sea, los mamíferos evolucionaron gracias a ese impacto. O sea, normalmente los mamíferos eran pequeños y tenían que estar escondidos de los dinosaurios, salían solo de noche. Eso es lo que se ha dicho hasta ahora. Y cuando sucedió el impacto y se comenzaron a extinguir los dinosaurios en grandes cantidades, entonces los mamíferos comenzaron a poder conquistar, a colonizar grandes territorios, ¿no? Entonces, dicen aquí
Dicho sea de paso, esta relación entre las hormigas y los hongos se descubrió hace 150 años. O sea, ya se conoce hace bastante tiempo. Dicen que las hormigas practican agricultura al igual que lo hacen los humanos. Pero a diferencia de los humanos, la agricultura los humanos lo empezaron a practicar hace ¿cuánto? Unos miles de años, ¿verdad? Las hormigas llevan 66 millones de años practicando la agricultura. O sea, para que tengan una idea de que nosotros no somos los primeros en eso aquí. ¿Bien? O sea, nosotros lo que sí lo hemos hecho es en grandes cantidades, lo hemos hecho más eficiente, entre comillas, lo estamos usando el petróleo para crear fertilizantes que alimentan a la agricultura. Bien, pero los insectos y particularmente las hormigas ya tenían experiencia de eso hace 66 millones de años. Jesús, bienvenido, buenas noches. Bien. Entonces dice que aquí analizaron el ADN de 475 especies de hongos, incluyendo 288 especies de hongos que son cultivados por hormigas. O sea, no es una sola especie. 288 especies de hongos son cultivadas por hormigas. Bien. Y entonces se investigaron el ADN también de 276 especies de hormigas, incluyendo 208 especies que cultivan hongos. Bien. Entonces dicen que los ancestros de estas hormigas ya estaban cultivando este hongo hace 66 millones de años, o sea, cuando golpeó el asteroide. ¿Bien? Entonces, dicen que una de las posibles causas de que las hormigas hayan comenzado a cultivar estos hongos es que, producto del impacto, se generó una gran nube de polvo que bloqueó la luz del sol por mucho tiempo. ¿Bien? Mucho tiempo. Entonces, eso redujo la cantidad de luz disponible para la fotosíntesis, así que muchas plantas murieron. ¿Bien? Entonces, dicen que esta destrucción pudo haber sido una oportunidad de oro para las hormigas para aprovechar de todas estas plantas que estaban muriendo y descomponiéndose para cultivar hongos con ellas. ¿Bien? Entonces, dicen que también hay evidencia que después del impacto del asteroide, los hongos proliferaron en la superficie terrestre. Entonces, esto fue una combinación de factores que fueron provocados por el impacto del asteroide. ¿Bien? Facilitó o impulsó el desarrollo de la agricultura por parte de las hormigas, la agricultura de hongos por parte de las hormigas. ¿Bien? O sea, ya estamos hablando aquí de especies de hongos domesticadas por las hormigas. Y estamos hablando de unas cuantas, ¿no? O sea, la cantidad de especies es bastante grande. Estamos hablando de 288 especies de hongos cultivadas por 208 especies de hormigas. Bien, o sea, no es un fenómeno aislado, es algo que está bastante regado, ¿no? Por muchos lados. Entonces, dicen que esta evolución compartida del hongo y las hormigas, bien, es lo que llaman mutualismo, que, bueno, ambos se benefician, ¿no? El hongo se beneficia de que la hormiga lo mueve con ellos. Dicho sea de paso, cuando la hija, la hija de la reina de una colonia quiere moverse y crear su propia colonia, se lleva un pedazo no recuerdo cómo se llama, la hija de la reina que va a crear una nueva colonia se lleva un pedazo de este hongo para comenzar a cultivarlo en la nueva colonia. ¿Okay? O sea, es como un regalo de, no sé, no de matrimonio, ¿no? Pero casi. Es como un regalo que le hace la madre a la hija para que comience su propia colonia en otra parte, ¿no? Entonces, fíjense, o sea, esto es como un ritual también que hacen las hormigas, ¿no? Similar a lo que hacemos nosotros, ¿no? Cuando nuestros hijos se casan, nosotros les damos o les regalamos un auto, una casa, no sé qué, un poco de dinero, lo que sea. Pues bueno, las hormigas no solo tienen agricultura, sino también que tienen esta especie de ritual, ¿no? Con respecto a cuando las colonias comienzan a multiplicarse. Bien, un estudio sobre nuestra galaxia dice que parece ser que en este nuevo estudio hay una estructura tan larga que reta nuestros modelos de cosmología. Pozo, yo creo que te mandé esta noticia hoy precisamente. O sea, esta situación de tener una idea de dónde estamos ubicados y qué es lo que nos rodea en el universo es parecida, yo la comparo generalmente, por ejemplo, a cuando una célula de nuestro riñón quisiera saber dónde está metida, qué forma tiene el organismo en el cual vive. Si está adentro, no puede tener idea de cómo es la forma por fuera. ¿Bien?
Entonces, nosotros tenemos la posibilidad con nuestra tecnología, nuestros radares, nuestros telescopios. Mecho, bienvenida, buenas noches. Te perdiste la parte de las hormigas. Bueno, la cosa es que gracias a los radares, los telescopios, nuestra tecnología, tenemos forma de tener una idea, porque no es exacta todavía, pero hemos logrado tener una idea bastante buena de dónde estamos ubicados en el universo, cómo es, qué forma tiene los alrededores del universo más cercano a nosotros. Entonces aquí hablan, bueno, por supuesto, nosotros somos el sistema solar. La Tierra orbita alrededor del Sol, ¿ven? El Sol orbita alrededor del centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, ¿verdad? Entonces, la Vía Láctea forma parte de lo que se llama el grupo local. Es un grupo de galaxias generalmente pequeñas, a excepción de la galaxia de Andrómeda y de nuestra galaxia, la Vía Láctea, ¿bien? Que están en rumbo de colisión para dentro de 5.000 millones de años. Ahora, este grupo local de galaxias, ¿bien? Está en uno de los bordes del superclúster de galaxias de Virgo, ¿bien? Y se le llama el superclúster de Virgo porque se ve generalmente en la dirección de la constelación de Virgo, ¿bien? Sí, gracias, Mecho. Yo sé que tú siempre escuchas. Bueno, la cosa es que existen superclústeres de galaxias, ¿bien? Nosotros estamos en el borde y pertenecemos oficialmente hasta ahora al superclúster de Virgo, ¿bien? Entonces, a su vez, el superclúster de Virgo es parte de un conglomerado, una estructura que le hemos llamado la Laniakea y que se descubrió no hace mucho, ¿bien? Ahora, de acuerdo a este nuevo estudio, la Laniakea pudiera ser parte de una estructura mucho más grande que en inglés le llaman Basin of Attraction, BOA, ¿ok? Como una cuenca de atracción, una zona de atracción gravitacional que pudiera ser 10 veces más grande que la Laniakea, ¿ok? O sea, para que tengan una idea, esto sería como nuestras ciudades, ¿bien? O sea, tú vives en tu casa, tienes una dirección que es una calle, a su vez estás dentro de un condado, por ejemplo, a su vez en una provincia, en un estado, el estado forma parte de un país, el país forma parte de un continente y todos forman parte de un planeta, ¿verdad? Bueno, este tipo de cascada, ¿bien? De cadena, también existe en el universo, ¿bien? Entonces, nosotros estamos tratando de averiguar qué forma tiene y dónde estamos metidos, ¿eh? Es un poco difícil, dicho sea de paso, averiguar la forma de nuestra propia galaxia. Hasta hace unos años atrás pensábamos que era simplemente una galaxia espiral. Ahora no, ahora sabemos que es una galaxia espiral barrada, que tiene una barra de estrellas en el centro a partir de la punta de la cual, de esas barras, salen los brazos espirales. ¿Bien? Entonces, es un poco diferente a la idea que teníamos anteriormente, ¿bien? Pero es más exacta. Entonces, resulta que estas BOA, Eric, bienvenido mi hermano, espero que todo esté bien contigo y tu familia. Resulta que estas estructuras tan grandes, Radamés, bienvenido, está llegando un montón de gente por acá. Estas estructuras tan grandes, o sea, esto es más grande que la Laniakea, que está recién descubierta prácticamente, ¿bien? 10 veces más grande. Estamos hablando entonces de que esto pudiera llegar a ser más grande de lo que supuestamente permite el llamado modelo estándar, el modelo de cosmología estándar, ¿bien? O sea, la cosmología que nosotros usamos para tener una idea de cómo evolucionó el universo desde su nacimiento y cómo va a evolucionar hacia el futuro. Bien, esa cosmología nos dice que hay un límite para el tamaño de las estructuras que pueden existir en el universo. Entonces, ahora estamos comenzando a descubrir cosas que son supuestamente más grandes, estructuras más grandes de lo que ese límite nos decía. Entonces, esto pudiera significar, y yo sé que esto a Pozo le encanta, porque trabaja cosmología seria de verdad y él está en ese tema, esto pudiera indicar que o bien no tenemos una idea correcta de cómo es el universo, o bien nuestra cosmología, el modelo estándar, necesita ser modificado, o, bueno, quién sabe, ¿no? Tal vez necesitamos un modelo mejorado, ¿no? Bastante diferente. Pero bueno, eso queda para el futuro. ¿Qué es lo importante de esto? Que gracias a los estudios que estamos haciendo, estamos logrando tener una mejor idea de cómo es realmente el universo. Recuerden que el universo es, o sea, las galaxias y los cúmulos de galaxias, estos clústeres de galaxias, se alinean en forma, Nelson, bienvenido, buenas noches, Nelson número 1, se alinean en forma de unos filamentos que a su vez tienen unos nudos donde se unen varios, ¿bien? Y allí la gravedad mantiene unido a montones, ¿bien? Cientos, miles y millones de galaxias. Entonces,
esa estructura de filamento del universo, esa es la máxima estructura que nosotros conocemos. ¿Sí? Es la máxima estructura del universo que nosotros conocemos hasta ahora. Pero esta otra, bueno, aquí se menciona incluso, dicen que encontraron otra estructura grande que incluye al famoso gran atractor, ¿sí? Que es una gran acumulación de galaxias y de materia hacia la cual estamos siendo atraídos nosotros. ¿Bien? Y cuando digo nosotros me refiero a la galaxia, ¿bien? Al cúmulo, al grupo local de galaxias, ¿bien? No a la Tierra, sino a las galaxias en general. ¿Bien? Entonces, todo este tipo de estructura descubrirlas es un proceso interesante, pero saber que existen, eso puede llevarnos a cambiar la idea que tenemos sobre el universo en sus grandes escalas. Bien. Bueno, dicen que pudiéramos llegar a encontrar la solución al problema del jet lag, que le llaman. Espero pronunciarlo bien. O sea, lo dije en inglés, pero ese problema que tenemos cuando viajamos en avión a un lugar muy lejano y hay un cambio del uso horario. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros aquí en nuestro horario normal es de noche, allí es de día. Por ejemplo, si viajamos a la China. Miguel, bienvenido, buenas noches. Bueno, ese problema pudiera llegar a tener solución pronto. Bien. Entonces han descubierto, yo no voy a tocar mucho esto porque realmente es un tema bastante complejo, lo explican aquí más o menos porque es un artículo de divulgación, ¿bien? Pero dicen que han encontrado quién es el responsable, el secreto, bien, de la regulación de nuestro reloj biológico. Y es es nada más y nada menos algo que llaman caseín quinasa 1 delta. Se conoce en biología, en esta parte de biología, como CK1 delta, la letra griega, ¿no? Entonces, dicen que es una proteína que es la que regula nuestro reloj biológico. ¿Sí? Entonces, por supuesto, si tú encuentras quién es responsable de tu reloj, tú puedes actuar sobre él para regularlo, cambiarlo, modificarlo. ¿Bien? Entonces, dicen que esto no solo puede ayudarnos a prevenir o a tener una solución temporal para el problema de cuando viajas en avión a grandes distancias. Adriana y Víctor, bienvenidos. Buenas noches. Para ajustar tu ritmo circadiano, que es como le llamamos, al nuevo horario, ¿no? Sino también que pudiera ayudarnos a resolver problemas como el insomnio, ¿verdad? Porque en parte tiene que ver con, también pudiera tener que ver con que el ciclo diario de nuestro reloj diario, que tiene 24 horas, que dicho sea de paso, voy a mencionar un dato curioso ahora, puede ser que esté afectado. Y entonces este nuevo descubrimiento de esta famosa proteína caseín quinasa 1 delta, CK1 delta, pudiera, alguna pastillita o alguna cosa química que inventemos, pudiera ayudar a regular o desregular esto de forma que nos ayude a superar estos problemas, ¿no? Aquí voy a hacer un paréntesis porque hace unos cuantos años atrás hubo una persona que hizo un experimento en una caverna. ¿Sí? Algunos de ustedes deben haber escuchado hablar sobre esto. O sea, un hombre estuvo, si mal no recuerdo, fueron 3 meses en una caverna, encerrado, sin contacto con el exterior. ¿Sí? Entonces, él lo que hacía era, no tenía reloj despertador, no tenía, por supuesto, en esa época creo que no existían los teléfonos celulares todavía. ¿Sí? Entonces, lo que hacía era que él dormía de acuerdo a su reloj biológico. No tenía idea de cuál era la hora del día en la cual estaba despierto o dormido. No podía ver la luz del sol. Y entonces él tenía que, cuando se despertara, que considerara que era por la mañana, cuando era el mediodía y cuando era por la tarde, él tenía que hacer una llamada por teléfono. Teléfono de alambre, de esto de los que ustedes saben, de que había que discar, hacia afuera de la cueva. Y entonces decirle a la persona, buenos días, buenas noches, buen almuerzo, ¿no? Y entonces tenía que contar del 1 al 120 en intervalos de 1 segundo. 1, 2, 3, contando 120 segundos. Bien, cada vez que hiciera una de estas llamadas. El resultado del experimento fue sumamente interesante porque el hombre, el ritmo circadiano de este hombre cambió de 24 horas a 48 horas. ¿Bien? O sea, dormía 48 horas y estaba despierto 48 horas. Entonces, esto pasó a la historia como un experimento increíble. ¿Bien? No sé si lo habrán repetido, dicho sea de paso, pero puede ser que nuestro cuerpo esté más acostumbrado a un ciclo de 48 que de 24 horas. Es un poco raro,
¿no? Pues debe ser más bien una consecuencia de la genética. No he buscado mucha información sobre eso. Más adelante buscaré. Y si encuentro algo al respecto, les traigo los resultados por acá. ¿Sí? Pero este descubrimiento puede ayudarnos un poco a resolver todo este tipo de problemas relacionados con el ritmo biológico de nuestro cuerpo, ¿no? Bien, este par de artículos, la expectación de vida se está enlenteciendo. Bien, dice Mecho que por eso se usan las cárceles para tortura, ¿no? Lugares donde las personas no puedan ver el sol. Es un tema interesante. No sé, tengo que buscar sobre eso, Mecho. Es una idea interesante buscar sobre eso. Bueno, la cosa es que estamos descubriendo ahora que el ritmo, o sea, la extensión de vida que hasta ahora se ha ido estirando, o sea, cada vez estábamos logrando vivir más, comienza a frenarse. La expectación de vida cada vez se está reduciendo más. Entonces, dicen que la expectación de longitud, de duración de la vida humana está desacelerándose. Se está haciendo más lenta de lo que era comparado con el siglo XX. Bien. Entonces, este estudio se hizo en 10 de los países más desarrollados. O sea, por supuesto, Estados Unidos, Europa, Japón. ¿Bien? Y entonces dicen que durante el siglo XX, escucha esto, Carlos, ¿bien? Que me está diciendo que su papá tiene 84 años. Durante el siglo XX hubo una aceleración de la expectación de vida. O sea, se alargó la cantidad de años que una persona podía vivir, ¿no? Entonces, dicen que inicialmente este alargamiento, o sea, incremento de la expectación de vida, estuvo manejado inicialmente por reducciones en los rangos, en los ritmos de muerte de los niños, ¿okay? De la cantidad de niños que morían. Y de allí continuó entonces por un decline en los rangos de muerte de personas de media edad y de ya envejecidas. ¿Sí? O sea, inicialmente el aumento de la expectación de vida fue en los niños y después eso se fue incorporando poco a poco en la edad media de las personas y después en las personas más adultas, bien, los adultos mayores. Bien, entonces dicen que para el año 1900 el promedio de expectación de vida en los Estados Unidos era 47.3 años. En el año 2000, un siglo después, eran 76.8. O sea, en 100 años, de 1900 a 2000, Estados Unidos pasó de una expectación de vida de 47 años a 76. Eso fue en el siglo XX. ¿Bien? Ahora, en el siglo XXI, ¿qué está ocurriendo? ¿Bien? Esa explosión de expectación de vida, porque la llamaron explosión, ahora se está frenando. Entonces, este reporte que salió el 7 de octubre, dicen que para el siglo XXI, para lo que va del siglo XXI, las personas solamente pueden esperar una ganancia extra de 2,5 años en las próximas 3 décadas. ¿Okay? O sea, esos 76 años que ganó la población de Estados Unidos para el año 2000, ya para los próximos 30 años, 76 más 2,5 son, digamos, 78 años. No va a subir a 80, no va a subir a 85. O sea, se está frenando la expectación de vida, la aceleración del incremento de la expectación de vida. Entonces dicen que una de las posibilidades para explicar esto es que nos estemos acercando al límite superior de la expectación de vida posible para el ser humano. Recuerdan que hay un grupito por ahí, dice el grupito, el club de los 120 años y toda esa historia. Bueno, parece que no vamos a llegar a 120 años. Lo que están diciendo es que todo está indicando que pudiéramos haber llegado al límite de expectación de vida natural, ¿bien? Para el ser humano, a pesar de todos los procedimientos médicos y todas las pastillitas y toda la química que tenemos, ¿no? Entonces, dicen que en la medida que las personas han ido envejeciendo, o sea, logran envejecer de forma más larga, más duradera, logran llegar a mayores edades, comienzan a salir factores de riesgo que están relacionados con el envejecimiento biológico, no ya con enfermedades, sino con el propio envejecimiento biológico del cuerpo, el cual no hemos encontrado solución todavía.
¿Okay? Entonces dicen que aunque nos enfoquemos en prevenir el Alzheimer, el cáncer, curar todo ese tipo de enfermedades, cualquier tipo de enfermedad, ¿okay? No estamos resolviendo el problema, no estamos enfrentando el problema del envejecimiento celular, el envejecimiento biológico, ¿okay? Que ese es otro problema y que no hemos enfrentado. ¿Okay? Entonces dicen que podemos prevenir, por ejemplo, que los niños mueran de ciertas enfermedades que son curables, pero no hemos logrado detener el reloj biológico de las personas que pasan de los 60 o 70 años. ¿Sí? Hay algunas noticias por allí que dicen que pudiéramos estar en camino a eso. ¿Sí? Pero dice Del Pozo que los farmacéuticos están tratando de ganar más billetes. ¿Sí? Y ahora dice Carlos que los actores de cine que rejuvenecen. Eso es con cirugía plástica. Víctor, bienvenido, buenas noches. ¿Sí? Pero no está, o sea, una cosa es la apariencia exterior, sobre todo en la cara, que es donde se enfocan, ¿sí? Estirarse, como decimos, estirarse el pellejo, ¿sí? Y otra cosa es la edad biológica que no se afecta con la cirugía plástica. ¿Ves? Entonces, dicen esto, que es importante que los tratamientos, los investigadores médicos y biológicos comiencen a enfocarse no solo en la cura de ciertas enfermedades, sino también en tratar el envejecimiento biológico del cual no estamos resolviendo el problema. ¿Sí? O sea, no sé qué decirles porque puede ser que exista un límite. ¿Okay? O sea, recuerden que en la medida que tú vas envejeciendo, que las células se van multiplicando, se van reduciendo el largo de los famosos telómeros que están en el ADN, ¿no? En los cromosomas. Y que una vez que llegan a... O sea, esos telómeros protegen al ADN de perder parte de su longitud, ¿no? Parte de sus datos, de sus datos. Entonces, a la vez que ya los telómeros se reducen demasiado o prácticamente se eliminan, comienzas a perder información del ADN y eso es parte del envejecimiento también. ¿Okay? O sea, ya ahí comienzan a aparecer enfermedades graves. ¿Okay? Entonces, dicen que estos investigadores encontraron que las tendencias de expectación de vida entre el año 1990 y 2019, que fueron analizadas con estadísticas de vida en 9 regiones con las poblaciones de mayor expectación de vida, o sea, con personas más viejas, ¿no? Australia, Francia, Italia, Japón, Corea del Sur, España, Suiza, Suecia y Hong Kong. No está aquí Estados Unidos. ¿Bien? No está Alemania, no está, dicho sea de paso, aquí hay varios países de Europa, ¿no? Pero son países que tienden a alimentarse con la dieta mediterránea y todo eso, ¿no? Así que está interesante el dato. Pero dicen que las mejoras de la expectación de vida se han desacelerado en todos estos 10 países, particularmente después del año 2010. ¿Okay? No del 2000, sino del 2010. O sea, está acelerándose, o mejor dicho, acelerándose la deceleración de la expectación de vida. ¿Ok? Exactamente, Mecho. Exactamente. ¿Eh? Entonces dicen que con los que están naciendo actualmente tienen una pérdida. Escuchen esto. ¿Okay? O sea, la posibilidad de tener una mayor expectación de vida de los que están naciendo actualmente tienen las mujeres, las hembras tienen un 5,1% de tener mayor expectación de vida y los hombres un 1,8%. ¿Okay? O sea, las mujeres tienen mejor expectación de vida actualmente que los hombres. ¿Están oyendo? Bien, los niños nacidos en el 2019, particularmente aquí están hablando de Hong Kong, que me imagino, no sé, con todo lo que ha pasado ahí, que ahora Hong Kong pasó a China y toda esa historia. Bien. No sé cómo verá la cosa ahí. Pero bueno, los niños nacidos del 2019 en Hong Kong tienen más posibilidades de llegar a 100 años. Las hembras, las mujeres, en un 12,8%. Los hombres solamente el 4,4% tendrá la oportunidad o las posibilidades de llegar a 100 años. Fíjense que, bueno, siempre se dice los hombres tienen más posibilidades o sea, tienen vidas más cortas y tienen más posibilidades de morir, ¿no? Entonces dicen que es importante, sugieren estos investigadores, más investigación en
en el estudio de la gerosciencia, yo no sabía que esto se llamaba así, ¿okay? Que estudia la biología del envejecimiento. Gerosciencia. No sabía este nombre. ¿Okay? Dice Del Pozo que una clínica en México tiene mejores resultados y no usa técnicas invasivas. Bueno, no sé, esto realmente la mala noticia aquí es que para nuestra generación incluso, o sea, y nuestros hijos, vamos a comenzar a tener reducción de la expectación de vida, poco a poco en lo que va avanzando el siglo. ¿Bien? Hay muchas causas para eso, ¿no? Una parte tiene que ver con lo que hablamos en los domingos. Bueno, apareció una posible explicación para la señal WOW. O sea, cuando el radiotelescopio agresivo en Puerto Rico funcionaba todavía, en el año 77 se recibió, ellos dedicaban una parte de su tiempo de radiotelescopio a buscar posibles señales de radio procedentes de inteligencias extraterrestres. ¿Ve? Esas búsquedas generalmente no dieron ningún resultado, a excepción de un conjunto pequeño de señales, la más famosa de las cuales es la señal WOW. ¿Bien? WOW escrita a sí mismo, o sea, el investigador, el que estaba a cargo del radiotelescopio, cuando vio esa señal, escribió ahí WOW, y desde entonces disculpen ahí, parece que intentó desconectarse la transmisión, espero que no. Bueno, la cosa es que ahora sabemos la posible explicación de la señal WOW, que llevamos desde 1977 tratando de identificarla con una estrella, con un grupito de estrellas, con un cúmulo globular o con lo que sea, o con una galaxia. Bueno, dicen ahora que, yo sé de paso, esta señal se recibió en la banda del hidrógeno, la línea del hidrógeno que se llama, que es 1420 MHz, también conocida como la longitud de onda de 21 centímetros. Bien, dicen que han logrado combinar, o sea, hallar que la dirección en la que venía esta señal coincide con grandes acumulaciones de nubes de hidrógeno en el espacio. Bien, entonces allí suceden una serie de eventos en esas nubes que tienden a generar máseres. ¿Recuerdan el término máser que hemos hablado aquí de vez en cuando? O sea, el láser, todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Es el famoso, los punteros láser, por ejemplo. El láser está ahora en todos lados, ¿verdad? Los lectores de CD, de DVD usan láseres. Bien, láser, la L quiere decir light, de luz. Bien, el máser es igual que el láser, pero la M quiere decir microondas. Bien, ondas de radio de muy corta longitud. Bien, y entonces dicen que estos investigadores han detectado señales de muy estrecha banda, bien, que es incluso igual o menor a 10 kHz, que es similar a lo que esperaríamos de una civilización extraterrestre, bien, pero emitidas por nubes de hidrógeno que hay en el universo. Entonces dicen que en la zona donde supuestamente se está dirigida, desde donde se recibió esta señal, bien, han encontrado varias de estas nubes de hidrógeno y es muy probable que esta señal WOW no haya sido otra cosa que una señal natural de un máser de una nube de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, esto pudiera ya acallar a todos aquellos, ¿no?, que están muy preocupados con la señal WOW. Yo espero que sea al final una buena explicación. Exactamente, Carlos. Wow. Pero yo me imagino que siempre habrán algún otro astrónomo por ahí todavía buscando posibles explicaciones, ¿no? Pero esta es una explicación bastante factible. Bien. Bueno, un grupo de astrónomos ha hecho una investigación sobre cuán especial pudiera ser nuestra galaxia, la Vía Láctea. Este tema de cuán especial somos, esto nos viene acompañando desde los inicios del hombre. Bien, o sea, la propia idea de la existencia de los dioses, ya sea los dioses del Olimpo, cualquiera de los miles de dioses que hemos inventado, la propia idea de que alguien nos cuida, de que estamos por encima del resto de las especies del planeta, siempre nos hemos considerado especiales, ¿verdad? El desbancamiento, la eliminación o el descabezamiento de esa idea de que somos especiales comenzó sobre todo con Galileo Galilei, en la época esta en que comenzó a usarse el telescopio, por ejemplo, que descubrimos que la Tierra no era el centro del universo. Bien, entonces,
Primero eliminamos a la Tierra como centro del universo, pasó a ser el Sol. Después el Sol dejó de serlo y pasó a ser la galaxia. Y después la galaxia dejó de serlo y bueno, nos quedamos en el medio de un universo lleno de galaxias por todos lados. Bien, o sea, ya no estamos en el centro de nada. Pero aún así, la idea de que somos el centro de algo siempre está en nuestra mente. Bien, entonces ahora hay un grupo de astrónomos que ha hecho un estudio bastante serio analizando montones de galaxias similares a la nuestra, o sea, galaxias espirales que tienen galaxias satélites. ¿Okay? Recuerden que hay un proceso que se le llama canibalismo galáctico. Las galaxias como la nuestra crecen comiéndose, tragándose a galaxias más pequeñas, galaxias enanas. ¿Bien? Cuando pasan cerca de ellas, la atraen con la gravitación y terminan incorporando sus estrellas a la galaxia grande. ¿Bien? Entonces, se hizo una investigación, creo que de más de 100 galaxias, 101 galaxias similares a la nuestra, a la Vía Láctea. ¿Bien? Y entonces se analizaron 378 galaxias satélites dentro de esas 101 galaxias. Y encontraron, ¿bien?, que nuestra galaxia, que oficialmente tiene 4 galaxias satélites del tipo que estaban estudiando, ¿bien? O sea, como por ejemplo las 2 nubes de Magallanes, que solamente se pueden ver, aunque sea a simple vista, pero solamente se pueden ver desde el hemisferio sur de la Tierra. ¿Bien? Dicen que la primera indicación, el primer resultado que les da es que existe la posibilidad de que nuestra galaxia no sea una galaxia común. ¿Okay? O sea, que tenga un menor número de galaxias satélites comparados con otras galaxias similares en el resto del universo. Esto no sé qué decirle, porque realmente cada vez que nosotros intentamos decir que somos especiales, terminamos engañándonos. ¿Okay? Pero pudiera ser que dice Carlos que allá se le fue la luz, que hay racionamiento por falta de agua en las represas. Lamento eso, mi hermano. Yo sé que eso allá está caliente con la sequía en Ecuador. Bueno, la cosa es que pudiera ser, si lo confirmamos, que nuestra galaxia no sea exactamente promedio, que sea diferente a muchas de las galaxias que podemos encontrar en la cercanía. Puede ser. Y puede ser que eso defina la posibilidad de vida aquí en la Tierra. Puede ser, es posible. Pero vamos a tener que demostrarlo realmente con gran fuerza. ¿Bien? Porque cada vez que hemos tratado de demostrar o pensamos que somos el centro, generalmente nos damos cuenta tarde o temprano que hemos estado equivocados. Bien, dicen aquí que la pandemia del COVID, que todo el mundo debe recordar perfectamente, bien, dice que la pandemia del COVID nos quitó a todos en el planeta y sobre todo a los que vivimos en países desarrollados 1,6 años de expectación de vida. O sea, que la pandemia del COVID nos acortó la vida a todos 1,6 años. Bien. Entonces, esto tiene que ver con el estudio anterior que dice que desde el año 1950 había un aumento de la expectación de vida, pero cuando entre el 2019 y el 2021 con el COVID, bien, esto se revirtió. ¿Bien? Se redujo la expectación de vida. Entonces dicen que, 1,6 años a las personas no les parece mucho, pero cuando tú estás al final de tu vida, digamos, te estás acercando a los 60, 70, 80 y te dicen vas a tener 1 año y medio más de vida, todo el mundo se pondría contento, ¿verdad? Bueno, resulta que el COVID nos quitó 1,6 años como promedio a todos. Así que es una mala noticia. No se me vaya a deprimir nadie por esto. Bien. Dicen que entre el 2020 y el 2021 combinado murieron 16 millones de personas, alrededor de 16 millones de personas, ¿no? Producto del COVID. ¿Bien? Entonces, en conjunto con todos los efectos que generó esta pandemia, o sea, no solamente las muertes directas, sino también la reducción de los servicios sanitarios, la reducción de la calidad de vida, ¿okay? Porque muchas personas incluso no iban al médico con tal de no salir a la calle para no contagiarse. ¿Sí? Todo eso contribuyó a reducir la expectación de vida. ¿Sí? O sea, que cuando comenzó, estaba aquí en un 73,4 años, para cuando terminó la pandemia, estábamos en 71,8. Perdimos 1,6 años de expectación de vida por culpa de la pandemia.
¿Sí? O sea, para aquellos que piensan que la pandemia, porque yo sé que hay algunos que todavía dicen que, bueno, que fue manipulado y todo eso, la pandemia realmente nos golpeó. Y nos golpeó en la duración de nuestra vida. ¿Sí? Para aquellos que quedamos vivos, con suerte. Bien. El supertelescopio de la NASA, el James Webb. Bien, recuerden que tiene la superficie recubierta con una capa muy fina de oro para reflejar los rayos infrarrojos. Bien, ha estado estudiando lo que llaman los PROPLITs, así mismo, PROPLIT, que quiere decir discos protoplanetarios, PROPLIT, con Y. Bien, esto cuando usted lo observa, busquen la foto en internet, ¿okay? Del telescopio espacial Hubble, por ejemplo. Cuando se observan de lado estos discos protoplanetarios, donde se está formando un sistema planetario, está formándose una estrella y alrededor, tarde o temprano, se van a formar planetas. ¿Sí? Estos discos protoplanetarios, cuando se ven de lado, parecen una hamburguesa. Entonces, les ponen el nombre de hamburger, la hamburguesa, ¿bien? El disco de la hamburguesa, ¿no? Porque es una zona relativamente oscura en el centro y por los bordes, por arriba y por abajo, se ve la luz de la estrella. Entonces parecen un pan con hamburguesa. La cosa es que ahora, por primera vez, gracias al telescopio espacial James Webb, hemos logrado identificar vientos de cambio. ¿Recuerdan la canción de Scorpion cuando derribaron el muro de Berlín? Winds of Change. Vientos de cambio. Bueno, así mismo se les ha llamado a esto, ¿no? Vientos de cambio. Que no es otra cosa que hemos logrado encontrar porque no teníamos idea de cómo funcionaba el mecanismo que permitía formar a los planetas alrededor de estas estrellas. ¿Okay? O sea, por la ley de mantenimiento del momento angular, todo ese polvo y gas que está girando alrededor de la estrella en forma de un disco debiera mantenerse girando allí por siempre. Entonces, hay algo que tiene que frenarlo, que una parte puede ser el rozamiento, pero hay algo que tiene que reducir su velocidad de forma que pudiera comenzar a unirse y a formar los planetas. Bien, para decirlo de una forma fácil. Y ahora acaban de encontrar, bueno, hay 3 formas de viento, bien, que los científicos están tratando de separar una de otra para tener una idea de cuáles son los que realmente influyen en la formación de los planetas en estos PROPLITs. Les repito, busquen las imágenes, son objetos sumamente interesantes. Bien. El CERN, el Instituto de Investigaciones Nucleares que está en Europa, que tiene el superacelerador de partículas que tiene no sé cuántos kilómetros de diámetro. Bien, ahora no me acuerdo, 27 kilómetros si mal no recuerdo. Bien, hay un experimento que se le llama el NA62. Y entonces acaban de observar por primera vez después de 10 años funcionando y guardando datos. Ya se pueden imaginar la cantidad de datos que ha guardado eso durante 10 años. Bien, acaban de confirmar por primera vez la observación experimental y el medimiento, la medición en español, la medición del decaimiento de la partícula conocida como kaón, con K, kaón, cargada, ¿bien? En su descomposición en un pión cargado y un neutrino, en un par neutrino-antineutrino. ¿Sí? Entonces, esto es algo que, bueno, ya se puede imaginar, descubrir una partícula elemental, demostrar que existe una partícula elemental que había sido predicha por la física. Bien, y particularmente aquí hablan incluso del modelo estándar también, ¿no? Está metido en esto. Pero, o sea, cuando uno de los puntos más importantes de la ciencia es poder hacer predicciones que luego se verifiquen con la experimentación. Cuando se logra esto, entonces tú dices que el modelo teórico que estás usando es correcto, porque permite hacer predicciones. ¿Bien? Y esto le llaman canales dorados. Cuando tú puedes hacer este tipo de predicciones y luego la confirmas, ¿no? Tienes la posibilidad de confirmarlo. Así que felicidades a esta gente. Esto para las personas normales no tiene nada de utilidad, ¿no? Pero realmente es importante tener una idea lo más exacta posible sobre cómo funciona y cuál es la estructura y cuáles son las partículas elementales que componen nuestro universo. Bien. Bien, para las personas que fue la semana pasada, ¿no? Sí, el martes creo que fue, que hubo las auroras boreales, que yo fui a tirarle fotos. Bien, eso fue resultado de una erupción solar de alta intensidad, que fue magnitud, bueno, la magnitud de las auroras estaba en 7.6, el índice K estaba en 7.6 esa noche y después bajó un poco más, entonces comenzaron a reducirse las auroras. ¿Sí? Pero el Sol continúa lanzando estas
estas llamaradas y estas eyecciones en masa coronal. Dicen que la más alta, y este dato yo no lo conocía, ¿okay? En octubre, en este mes de octubre, la más fuerte ha sido de 9.05, pero la más intensa en toda la historia de registro de actividad que tenemos solar fue en el 2003 y fue un X45. Es la más intensa que hemos medido. O sea, la que produjo las auroras boreales, aquella famosa que fue en mayo, el 10 de mayo, si mal no recuerdo. Aquella creo que era un X pozo, no recuerdo si era un X9 o un X10, 11, no recuerdo ahora exactamente, pero andaba por ahí. Bien, el más intenso que se ha registrado hasta la fecha es X45. Bien, el que hubo esta semana fue un X2.1. Así que muy atentos con esto, entre otras cosas, porque ahora comienza el invierno o pseudo invierno que vamos a tener. Ya entró un frente frío, ¿sí? Y cuando se despejen los cielos, si hay tormentas solares, esténse atentos, porque si las auroras boreales no son visibles a simple vista desde aquí, al menos usted las puede fotografiar con la cámara de su teléfono celular. Bien, o sea, no es algo sumamente difícil. Si quieren aprender a hacerlo, me lo preguntan o cuando en el momento que aparezcan yo les digo cómo hacerlo. No es nada del otro mundo, pero los teléfonos celulares modernos ya permiten hacerlo. Bien. Bueno, ¿recuerdan la misión Polaris de estos millonarios que viajaron? Bueno, este millonario que viajó al espacio y hizo una caminata espacial por primera vez, una caminata espacial privada por primera vez en la historia de la humanidad. Bien, en la cápsula Dragón de SpaceX. Bueno, en esa caminata espacial alguien publicó un artículo que dice que esta caminata espacial de este millonario puede haber sido ilegal. Mecho, ahora te voy a responder la pregunta. Puede haber sido ilegal. El problema es que existe el llamado Tratado del Espacio Exterior, que se firmó en 1967 por 111 países. Bien, la cosa es que ese tratado está obsoleto. Bien. O sea, es tan viejo. En aquel momento, imagínense, en el 67 estaba comenzando la exploración espacial. Apenas se lanzaban satélites. Era sumamente costoso y había muchos fallos, explosiones y todo ese tipo de cosas. Entonces, resulta que ahora dice este señor que realmente parte, o sea, si hubiera habido un problema con esa caminata espacial, el país que hubiera sido responsable por todo eso hubiera sido Estados Unidos, porque el lanzamiento del cohete que llevó a esa expedición a la órbita fue desde Cabo Cañaveral. O sea, cada país es responsable por la actividad espacial que se origina en su territorio. Entonces, esto va a ser un problema en la medida que se comienzan a crear estaciones espaciales comerciales para turismo espacial, para extraer minerales en los asteroides y todo eso. Va a ser necesario. De hecho, ya lo era hace años. No ratificar, sino modificar la ley del espacio, el acuerdo del espacio, porque realmente está pobre, está ya obsoleto y esto en algún momento puede generar algún problema. Bien. Dice Mecho, pregunta que si cree que el invierno se adelantará este año. Parece que sí. Pero va a ser un invierno raro, porque la niña, y esa noticia la tenía para el domingo, la niña está débil o quizás no llegue. Bien, y la niña, recuerden que es un enfriamiento de las aguas del Pacífico. Entonces, estamos en entredicho, no sabemos qué va a suceder, pero este frente frío que nos ha llegado aquí a la Florida es una primera muestra del famoso Polar Vortex, del vórtice polar que se desestabiliza. Esta es una primera muestra de eso. Bien, va a ser breve, pero no sé, este invierno vamos a ver qué pasa. Está en entredicho. Bien, por primera vez logran detectar neutrinos producidos en un reactor nuclear. En este caso, antineutrinos. Bien, que está detectados en un reactor, generados a un reactor nuclear que estaba a 240 kilómetros, 150 millas de distancia de este detector. Este detector está en Ontario, en Canadá. Los detectores de neutrinos, recuerden que los neutrinos son unas partículas que tienen casi cero masa. Entonces, son tan ligeras que pasan por la materia y ni se enteran que la materia existe.
¿sí? Pueden atravesar una pared de plomo que tuviera la distancia de la Tierra al Sol sin problema ninguno, sin chocar con ningún átomo. ¿Sí? Entonces, ahora por primera vez hemos logrado detectar antineutrinos producidos en un reactor nuclear, bien, normal, de esto que usamos para generar energía, con un sensor construido solamente con agua superpura, ¿okay? Con algo que es sumamente barato. Los detectores de neutrinos que existen actualmente en el planeta todavía, la gran mayoría usan agua pesada o usan algún tipo de compuesto químico que es caro. ¿Sí? Y dicho sea de paso, o sea, ¿cómo se arma esto? Es una gran piscina, un enorme receptáculo de agua, ¿bien? Cubierto totalmente bajo tierra, y entonces las paredes están cubiertas de unas válvulas especiales, válvulas de vacío, que se le llaman fotomultiplicadores. ¿Sí? Entonces, cuando una de estas partículas choca con algo en el agua, con uno de los átomos que está en el agua, genera un destello luminoso. Y eso es recibido por un fotorreceptor, se multiplica y es registrado. ¿Sí? Así es como funcionan estos detectores de neutrinos, por ejemplo, ¿no? A veces se estudian otros tipos de partículas también. Bien. El planeta enano Ceres. Recuerden que Plutón es un planeta enano, ¿verdad? Bueno, existe uno, el asteroide más grande del cinturón de asteroides que está entre las órbitas de Marte y Júpiter es Ceres, con C, de coco. ¿Sí? Resulta que ahora una nueva modelación con datos más recientes, no hace mucho hubo una misión de la NASA que estuvo estudiando Ceres. No sé si está ahí todavía, tengo que revisar. Bien, Ceres fue descubierto en 1801. Dicho sea de paso, fue descubierto un 1 de enero de 1801. Si mal no recuerdo, por un italiano. No recuerdo ahora exactamente. Bueno, la cosa es que ahora una nueva modelación de este planeta enano, porque tiene forma esférica, bien, propone que el 90% de la corteza de este cuerpo es agua, hielo de agua. ¿Sí? Anteriormente se suponía, en la modelación decía que la superficie, David, bienvenido, buenas noches, que la superficie de Ceres debiera tener un 30% de agua en forma de hielo y el resto sería polvo, tierra, rocas. ¿Bien? Pero este nuevo modelo plantea que hasta el 90% del material que hay en la corteza de Ceres pudiera ser agua. Y esto, si se corrobora, pudiera cambiar la idea que tenemos sobre los mundos que existen, o sea, los famosos planetas extrasolares, e incluso algunos cuerpos aquí que están más allá de la órbita de Neptuno, ¿bien? El famoso cinturón de Kuiper. O sea, este cuerpo tiene bastante agua, pero está congelada. Si Ceres estuviera formando parte de un sistema como Júpiter, por ejemplo, fuera un satélite de Júpiter, el efecto gravitacional de Júpiter calentaría su interior y produciría un derretimiento de ese hielo y generaría entonces lo que se conoce como un océano. Bien, entonces recuerden que las lunas de Júpiter y Saturno, e incluso de Neptuno y probablemente de Urano, tienen océanos subsuperficiales, o sea, tienen una capa de hielo que es la que está expuesta al espacio exterior, tienen un océano de agua líquida que puede tener más de 100 kilómetros de profundidad y después está el núcleo que es rocoso en estas lunas. Bien, entonces Ceres, si estuviera enganchado, si fuera el satélite de un planeta como Júpiter, tuviera esa estructura. No la tiene porque como no está asociado con ningún planeta grande, no se calienta a su interior por efectos de marea y por lo tanto esa agua está congelada. Entonces, esto nos ayuda a hacer una conexión entre los satélites de los planetas gigantes y cuerpos como Ceres y, bueno, Plutón también. ¿Sí? Que hasta ahora, hasta donde sabemos, parece ser que no hay un océano subsuperficial en Plutón. Bien. Haciendo experimentos en simulaciones en piscinas, científicos acaban de demostrar que el modelaje que hacemos de las olas en el mar, que hasta ahora lo hacíamos en 2 dimensiones, se queda corto. ¿Han oído hablar de las famosas olas rebeldes? Estas olas road wave, esas olas gigantes que aparecen de momento en el océano y que pueden
hundir de golpe una embarcación. Bueno, ahora encuentran que bajo ciertas condiciones que pueden generarse, por ejemplo, en casos de huracanes, bien, han simulado el oleaje que viene de diferentes direcciones, al cual llaman oleaje en 3 dimensiones. Bien, o sea, cuando tú analizas el oleaje en 2 dimensiones, asumes que todas las olas vienen en una sola dirección. Pero entonces ahora están logrando analizar, gracias a modelos de computadora más complicados, este oleaje en 3 dimensiones que viene de diferentes direcciones. Dicen que a la hora de romper una ola de este tipo en 3 dimensiones, es un proceso mucho más complejo, pero puede generar el doble de altura que una ola que se analice en 2 dimensiones. ¿Qué quiere decir esto? Que si tienes, por ejemplo, el caso de Fukushima, ¿recuerdan el tsunami de Fukushima en Japón, producto del terremoto aquel enorme del 2011? Bien, puede ser que esto contribuya a explicar la gran altura de esa ola. Es un ejemplo que les estoy poniendo. Pero particularmente nos interesa mucho aquí, en el Mar Caribe, con los huracanes. Están diciendo que bajo ciertas condiciones, cuando se unen varias olas que vienen en diferentes direcciones, pudieran tener el doble de altura de lo que analizan los modelos actuales, de lo que predicen los modelos actuales. Bien. Esto puede ser que obligue a modificar la fabricación de diques para proteger a las ciudades de la subida del nivel del mar o de inundaciones. Bien. Va a afectar los pronósticos del clima, del tiempo y del clima, la modelación del cambio climático, y a afectar incluso la fabricación de barcos, ¿no? O sea, todo esto es extremadamente preocupante. No sé, ya a estas alturas, por donde va la cosa, no me está gustando ser marinero, ¿sabes? Entonces, dicen aquí que pudieran tener el doble de altura y en ciertos casos específicos llegar a 4 veces la altura original calculada para las olas. ¿Bien? Esta es una muy mala noticia para los marineros. Bien, esto es un tono humorístico. Existen los premios Nobel IG. Premios Nobel IG, no son los premios Nobel normales. ¿Okay? Y estos premios Nobel se dan todos los años a descubrimientos o inventos de científicos que son interesantes y son cómicos. El primero, uno de los premios Nobel, que dicho sea de paso, cuando se va a recibir el premio Nobel de esto, los científicos van, ya saben, ¿no? Vestidos de forma estrafalaria o hacen demostraciones prácticas de su descubrimiento. Imagínense que un grupo de japoneses liderados, en este equipo liderado por un científico japonés de nombre Ryo Okabe y el otro es Takanori Takebe, descubrieron que los mamíferos pueden respirar por el ano. Escuchen esto. Nosotros somos mamíferos. Los mamíferos pueden respirar por el ano. Dicen que esto pudiera tener usos potenciales a la hora de pacientes que estén extremadamente enfermos. Imagínense ustedes, ¿no? Ya no sería un lavabo, sino que sería un tubito para respirar por el intestino. Bien, dicen que esto llegó tarde, pero que pudo haberse usado particularmente durante la pandemia del COVID-19. Dicen que el psicólogo americano B.F. Skinner ya murió, bien, pero le dieron el premio bueno, no sé cómo se dice esto en español, posterior a la muerte, bien, le dieron el premio de la paz, el premio Nobel de la Paz, IG, por su trabajo tratando de usar las palomas para guiar el vuelo de misiles cruceros. ¿Okay? O sea, entrenar a las palomas para ponerla dentro del misil, para tomar mediciones de la posición de su cabeza para guiar misiles cruceros. Por supuesto, esa tecnología es de antes de que se hiciera todo lo que se hace actualmente, ¿no? Dicen que también le dieron un premio a un grupo de investigadores europeos por conducir un experimento para demostrar que las monedas, cuando tú lanzas las monedas al aire, no tiene 50% posibilidades de caer de un lado o del otro, ¿ok? Sino que hay siempre un lado que está priorizado. Repitieron
350.757 lanzamientos de moneda para llegar a estas conclusiones del experimento. Dicen que Jacob White y Felipe Yamashita ganaron el premio Nobel IG de botánica por encontrar la evidencia de mostrar que las plantas pudieran copiar, escuchen esto, copiar la forma de las hojas de plantas fake, de plástico que le ponen cerca. O sea, parece que las plantas tienen ojos. Ya yo había escuchado hablar sobre esto, ¿no? Y ahora me lo refrescó. O sea, colocaron plantas normales al lado de plantas de plástico que tenían las hojas con formas diferentes. Y las plantas comenzaron a copiar la forma de las hojas de las plantas de plástico. Escuchen esto. O sea, cosas extremadamente raras que se están dando en este planeta, ¿no? Y que evidentemente siempre existieron, ¿no? Porque ahora es un descubrimiento, pero eso obviamente ha estado ahí siempre. Bien. A ver. Un grupo de investigadores chilenos y franceses que investigaron la anatomía del pelo, sobre si las personas que tenían el pelo rizado, si se les curvaba hacia la derecha o hacia la izquierda, en dependencia de si estaban en el hemisferio norte o el hemisferio sur del planeta. O sea, la fuerza, a ver si la fuerza de Coriolis influía en la dirección de curvatura del pelo. Aquí a este señor, Fordis Eli y William Peterson, le dieron el premio, los dos son fallecidos ya, le dieron el premio Nobel IG de Biología por hacer explotar una bolsa de papel, lo que nosotros decimos un cartucho, inflar un cartucho y hacerlo explotar con las manos, para asustar a un gato que estaba parado sobre una vaca. Escuchen esto, asustar al gato que estaba sobre la vaca para tratar de entender las razones por las cuales las vacas dejaban de generar leche cuando se asustaban. Digo, los científicos son muy entretenidos, ¿eh? Tienen cada cosa. Aquí un grupo de científicos franceses y alemanes hicieron una demostración en vivo de cómo colectar, cómo detectar o separar gusanos que estuvieran borrachos o no usando cromatografía. Emborrachar gusanos y separar a los que estaban borrachos y los que no usando un proceso de cromatografía. Yo le digo a ustedes que hay que hacer cada cosa, los científicos hacen cada cosa. Todos los ganadores del premio Nobel IG recibieron un billete obsoleto de Zimbabue de 10 trillones de dólares que se vende en eBay por $22. Yo no sabía que existía ese billete. Después lo buscaré en eBay. Un billete de Zimbabue, 10 trillones de dólares. Imagínense la inflación que llegó a haber en ese país, que actualmente se vende por $22. Bien, y reciben los premios en una caja transparente con el nombre Murphy's Law, la ley de Murphy, ¿no? Que es el tema de este año de la ceremonia. ¿Bien? Que en algunos casos las cajas no traían nada. O sea, el típico caso de la cuántica, ¿no? Puede haber o puede no haber. Bueno, esta es una noticia totalmente loca. Una noticia totalmente loca. Recuerden que hemos hablado mucho en otros programas sobre los agujeros negros. Hay varios tipos de agujeros negros. Uno de ellos que no hemos descubierto hasta ahora son los agujeros negros primordiales. Son agujeros negros microscópicos, ¿bien? Que con la evolución del universo debieron surgir cuando el Big Bang, y con la evolución del universo debieron haberse ido evaporando y destruyéndose. Bien, pero supuestamente hay muchos todavía por allí, supuestamente, porque no hemos descubierto ninguno. Entonces, están planteando este grupo de astrónomos y de físicos, dicen que han demostrado teóricamente que pudieran haber, si hubieran agujeros negros primordiales en el centro de una luna, por ejemplo, con un océano subsuperficial, el agujero pudiera tragarse el núcleo y el océano de esa luna y dejar solamente la corteza, si la corteza fuera lo suficientemente rígida. Escucha esto, Pozo, no sé si te mandé este artículo. ¿Bien? Entonces, dicen que han demostrado también que pudieran haber agujeros negros primordiales en el interior de las estrellas de neutrones
y de las estrellas enanas blancas. ¿Sí? Incluso pudiera haber algunos en el interior de la Tierra, nuestro planeta. Entonces dicen que una de las formas de detectarlo, y aquí esta es la parte más interesante, lo que proponen ellos para detectar estos agujeros. Bien, dicho sea de paso, estos agujeros negros primordiales fueron propuestos por Novikov y Yakov Seldovich, muy famoso él. Bien, científicos soviéticos en el año 1966 fueron los primeros que propusieron la existencia de estos agujeros negros primordiales. ¿Bien? Stephen Hawking, por supuesto, estuvo jugando con esta idea. ¿Bien? Dicen que si un asteroide o una luna o un planeta pequeño, un planetoide, tiene un núcleo líquido rodeado por una corteza sólida, si tuviera un agujero negro primordial en su interior, pudiera consumir toda la parte líquida, dejando solamente la parte sólida. Entonces, dicen que bajo estas condiciones, incluso el agujero negro primordial pudiera ser eyectado si este cuerpo colisiona con otros, ¿bien? Y la densidad pudiera ser menor que la densidad usual de un objeto rocoso con un núcleo líquido. O sea, están hablando de la posibilidad de qué deberíamos buscar para tratar de descubrir, tener una idea de qué objeto pudiera tener un agujero negro primordial en su centro. ¿Sí? Entonces, calcularon el estrés gravitacional que pudiera generar estos agujeros negros primordiales, que son microscópicos, en los cuerpos en los cuales estarían. Bien. Dicen que pudieran, si estos agujeros negros atraviesan un cuerpo sólido, generarían una especie de túnel por donde pasarían, se tragarían todo lo que habría alrededor, ¿no? Pero el túnel sería extremadamente pequeño en diámetro. Estamos hablando, a ver si tienen el diámetro por aquí, porque 0,1 micrón, 0,1 millonésima de metro. Bien, o sea, estos agujeros negros son tan pequeños que serían, dice aquí, están analizando el caso de un agujero negro que tuviera una masa de 1023 gramos, 1 kilogramo. Bien, sería inferior a 0,1 micrón. Y cuando pasara por el centro de la Tierra, por el centro de otro objeto, cualquier cosa, dejaría un túnel que tuviera 0,1 micrón de diámetro. Dice que eso incluyendo el caso en que pasaran a través del cuerpo humano. Nosotros no nos daríamos cuenta, porque nuestro cuerpo es tan suave que ese túnel que él dejaría inmediatamente sería cubierto por nuestra masa, nuestros tejidos. ¿Sí? Entonces dicen que ellos proponen ideas de buscar estos microtúneles en materiales específicos, ¿no? En el granito, por ejemplo, incluyendo el granito que usamos en nuestras cocinas, por ejemplo. ¿Bien? O sea, están hablando ellos de analizar con microscopio cualquier cosa que tenga una estructura que sea continua para poder tratar de identificar si hay estos microtúneles de 0,1 micrones. Imagínense ustedes, es una noticia un poco loca. Bueno, GPT-3, el famoso ChatGPT. El GPT-3 usa hasta 4 veces más agua para enfriarse de lo que se creía. Esta noticia, bueno, ¿qué les voy a decir? La inteligencia artificial está consumiendo grandes cantidades de energía y de agua. O sea, mientras más avanzamos en la tecnología, en lugar de hacerla más eficiente y que consuma menos, consume más y contamina más. Y en este caso, la inteligencia artificial es un excelente ejemplo de eso. Dicen que actualmente, o sea, en los últimos meses ya ha habido mucho enfoque en la cantidad de agua que está consumiendo todos los procesos, todos estos sistemas de inteligencia artificial. Dicen que ChatGPT consume una botella de agua por cada consulta, por cada pregunta que se le hace. GPT-4, para generar 1000 palabras, consume 3 botellas de agua. Bien, para que tengan una idea, esto parece poco, pero hay personas en todo el mundo haciendo preguntas constantemente. Bien. Dice que en el año 2020 la Universidad de Riverside apuntaba con sus estudios que ChatGPT consumía 2 litros de agua para poder generar 50 respuestas a 50 preguntas. Pero un estudio ha querido rebatir estas conclusiones y se ha publicado en The Times. Bien.
y se habría visto que para hacer funcionar el modelo GPT-3 se necesitaría el cuádruple de agua de lo que se pensaba hasta ahora. Donde quiera que se instale un servidor para sistemas de inteligencia artificial, van a haber grandes consumos de electricidad y grandes consumos de agua. Y hay una noticia que no la traigo, pero se las voy a decir. Están proponiendo compañías como esta de OpenAI, Microsoft, todos estos sistemas, Google, todas estas compañías que son grandes y están creando sus sistemas de inteligencia artificial, están proponiendo, se les ha ocurrido crear reactores nucleares solamente para generar la electricidad necesaria para la inteligencia artificial. O sea, si tienes servidores cerca de tu ciudad, que eso generalmente las personas no lo saben, vas a terminar con un reactor nuclear allá al lado. Bien, solamente para alimentar a la inteligencia artificial. O sea, cuando más necesitamos la energía para reducir el uso de energías fósiles, vamos a crear reactores nucleares para mantenernos entretenidos con inteligencia artificial. Por ese camino vamos. Bueno, nos quedan dos noticias. Dicen que, y las dejé para el final precisamente porque creo que son las mejores. Nuestro cerebro divide el día en capítulos. Una investigación de psicología. Bien. Y la pregunta, o sea, esto ya lo sabíamos. Bien. La pregunta es cómo funcionaba eso. ¿Cuál era el esquema bajo el cual funcionaba el cerebro dividiendo nuestro día, nuestro tiempo diario en capítulos? ¿Bien? Ponen aquí el ejemplo. Cuando tú estás en la calle y de momento entras en un restaurante, bien, el cerebro automáticamente inicia un nuevo capítulo. Cambia de estado. Bien, se da cuenta que está en un entorno diferente y cambia de estado. Funciona diferente. Crea un nuevo capítulo en nuestro día. Bien. Dicen que estos cambios suceden todo el tiempo, durante todo el día. Bien, en la medida que la persona va encontrando nuevos medios ambientes que la rodean, tienen estos cambios. Cuando va al almuerzo o cuando va a ver un juego de fútbol o cualquier cosa. Bien. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que determina cómo el cerebro divide el día en eventos individuales? ¿Sí? Entonces, habían dos propuestas para justificar esto, para explicar esto, ¿no? Dicen que una posibilidad es que estos capítulos se crearan totalmente nuevos, producto del cambio en el entorno. ¿Bien? O sea, los cambios en el entorno generaban los cambios en el cerebro. ¿Bien? Por ejemplo, el famoso ejemplo este que acabamos de dar de cuando tú entras a un restaurante. ¿Bien? Pero la otra posibilidad es que estos nuevos capítulos diarios, cada una de estas nuevas divisiones temporarias diarias, estuvieran generadas por estructuras cerebrales que nuestro cerebro ya hubiera escrito anteriormente basado en la experiencia. ¿Okay? O sea, que cuando el cerebro viera que íbamos a entrar en un nuevo medio, en un nuevo ambiente, recurriera a una experiencia anterior y nos preparara para ello. Bien, cambiara la forma en que trabajara. Entonces, para probar esta hipótesis, los investigadores crearon 16 narrativas diferentes, 16 historias diferentes grabadas en audio, cada una de 3 a 4 minutos. Bien, entonces, esto se le presentó a voluntarios y se les pidió, que es la parte interesante del experimento, que se enfocaran. Primero se les dejaron enfocar a ellos mismos en el objetivo y entonces aquí se les mezclaban las actividades, el escenario. Por ejemplo, tú entrabas al restaurante, tú estabas en un restaurante y entonces estabas pidiendo comida, pero a la misma vez en tu mesa había alguien pidiéndole matrimonio a su pareja. Entonces, ¿en qué se enfocaban las personas? Inmediatamente se enfocaban en la persona que estaba pidiendo matrimonio porque es mucho más interesante que elegir de una carta en un restaurante, ¿verdad? Entonces, al final los investigadores le pidieron a estas personas que se enfocaran en el pedido de la comida en el restaurante y no prestaran tanta atención a la persona que le estaba pidiendo matrimonio a su pareja. Y haciendo análisis con instrumentación del cerebro, encontraron, y la respuesta que ellos llegaron, es que nuestro cerebro se adapta a la situación nueva en la medida que tú te enfoques en ella. O sea,
depende de tu enfoque, de cuál es tu foco de atención. Si tú te estás enfocando en la pedida de matrimonio, tu cerebro se va a adaptar a eso y va a crear un nuevo capítulo en ese día. Si estás enfocado tu atención en la comida que estás pidiendo en el restaurante, ese va a ser tu nuevo capítulo, no la pedida del matrimonio. ¿Okay? O sea, lo que están diciendo es que todo depende de tu foco de atención. Tu cerebro crea nuevos capítulos diarios basados en lo que sea tu foco de atención. Y vamos a la última noticia. Acaban de descubrir microbios en rocas, no terrenos. Microbios en rocas que tienen 2.000 millones de años de edad. Esta es una noticia increíble. ¿Okay? Ya sabíamos que, debajo de la superficie terrestre hay vida. ¿Ven? O sea, estamos haciendo perforaciones y encontramos todo tipo de microbios y microorganismos. Pero esta particularmente, que dicho sea de paso, procede de África del Sur, del noreste de África del Sur. ¿Bien? Son rocas muy antiguas que tienen más de 2.000 millones de años. Y cuando hicieron la perforación, porque la hicieron adrede, estos científicos propusieron la idea de buscar a ver si había vida en rocas. ¿Bien? Hicieron unas perforaciones, dicho sea de paso, este era un equipo que estaba liderado por japoneses. ¿Bien? En esta zona donde se hicieron las perforaciones, allí se saca el 70% del platino que se usa en el planeta. ¿Bien? O sea, África del Sur, esa zona de África es riquísima en recursos. Bien, entonces, dicen esta gente que hicieron una perforación de 15 metros, que son 49 pies de profundidad, y de allí sacaron una muestra de rocas de 30 centímetros de largo. La recubrieron de plástico y luego la cortaron y la comenzaron a analizar. Bien, y ahí encontraron que había vida, había bacterias vivas, y evidentemente esas bacterias deben llevar ahí mínimo 2.000 millones de años metidas dentro de esas rocas. Y están vivas. Han sobrevivido allí todo ese tiempo. Entonces, esto puede cambiar radicalmente la idea de la posibilidad de vida que pudiéramos descubrir en otros planetas. Particularmente el caso, por ejemplo, de Marte. ¿Bien? O sea, si queremos buscar vida, no solo vamos a tener que analizar el agua, la atmósfera, la superficie. Vamos a tener que hacer en algún momento taladros. Porque puede ser que en Marte haya habido vida hace 3.000 millones de años y esa vida se haya movido bajo tierra y esté ahora metida en las rocas como estas, ¿bien? Viviendo ahí tranquilamente sin ser molestada. O sea, porque una roca, la única forma que molesten a estas bacterias es que la roca se fragmente, que sufra un proceso de ruptura. ¿Bien? Pero mientras la roca está entera, esas bacterias están ahí adentro de lo más felices. No dicen qué tipo de bacterias son, no dicen de qué viven. Bien, después revisaré a ver si encuentro esos datos. Pero esta es una noticia sumamente importante para la búsqueda de vida extraterrestre. ¿Bien? O sea, resulta ahora que aquí dentro de la Tierra estamos descubriendo que la vida, y eso nos ha pasado varias veces ya, con los extremófilos, por ejemplo, la vida no es lo que imaginamos. ¿Bien? O sea, la vida está hasta dentro de las rocas que tienen 2.000 millones de años de antigüedad de haberse formado. ¿Bien? Así que nada, vamos a dejarlo aquí. No sueñen con las bacterias ni con estos microorganismos que tienen 2.000 millones de años de edad. Bueno, no se asusten con eso porque, bueno, todo el tiempo nosotros rompemos rocas para hacer minería y todo tipo de procesos industriales, ¿no? Y hasta ahora no hemos tenido ningún problema, ¿no? No hemos tenido algo parecido a extraterrestres aquí entrando, saliendo de una roca, ¿no? Pero sí es un tema sumamente interesante. Puede cambiar la forma en que hagamos exploración para buscar vida en otros planetas. Nada, llevamos 1 hora y 45. Estamos en tiempo. Buenas noches a todos. Gracias por estar por acá. Gracias por los likes, por los corazoncitos. Después trataré de responderles a todas sus preguntas. Recuerden que estas transmisiones salen en Spotify, salen en el YouTube mío de Astro Heredero, en el canal de YouTube de Astro Heredero en forma de podcast. Como bien dice Mecho, gracias Mecho, que por favor compartan. Sí les agradezco, les ruego, por favor, que compartan con todas sus amistades. Eso sí me ayuda muchísimo. Y les repito, gracias por los likes y
y por las corazoncitos y por participar en este espacio, ¿no? Participar en este tiempo que tenemos aquí hablando cosas interesantes. Espero que les hayan resultado interesantes las noticias. Buenas noches a todos. Espero que descansen. Chao. Y nos vemos el domingo a las 8 de la noche hablando sobre la crisis climática.